mejor aclararlo una vez más, que la hora es esta, ¿vale? 23:59 como fecha de entrega de esta actividad. ¿En qué consiste esta actividad grupal que vamos a, bueno, a trabajar? En el día de hoy, la semana pasada, estuve dándome de grupo en grupo tiempo para poder ver y sobre todo dar énfasis en vuestros criterios que estabais teniendo en cuenta, que ibais a incluir en su formulario Excel, añadiéndolos como columnas, para que luego eso les sirviera en un paso adelante, que es la clasificación. Y que esto pues era importante porque iba a permitirles saber qué data, iba a guiarles a saber qué datos iban a extraer, qué información iban a extraer de cada artículo, ¿vale? Entonces ahora en este trabajo es como que ya esto lo tenéis avanzado a lo largo de esta semana. Algunos grupos aprovecharon bien la sesión mientras visité a cada grupo, bueno, digo algunos porque no han sido todos, aprovecharon bien en el sentido de que pudieron aclarar y saber qué es lo que tenía, qué es lo que se estaba esperando y ciertos criterios que han ido identificando ya inicialmente, pero que se esperaba a que se pudiera ya ir extrayendo la información, ¿vale? Entonces, lo que espero yo ahora es ver ese formulario de extracción ya mucho más completo. No teníais que entregar ahora nada para esta semana porque quería ver eso más consolidado. En cuanto a la definición de lo que habéis definido, para como aspectos que luego iba para clasificar la información. Pero aquí, de este trabajo, lo que vais a tener que trabajar ya es principalmente ya empezar a hacer la clasificación, ¿vale? La clasificación implica poder construir, aparte de digamos, determinar esas columnas, esos datos extraídos, pero ya ir viendo, es lo que voy a pedir aquí, recomendar, ir ya previendo cómo vais a presentar esos resultados, ¿no? Cómo van a clasificarse, a la hora de clasificarse, vais a poder ver lo que en el mapeo se hace mucho es la distribución de frecuencias, es decir, de qué forma están distribuidos por número de estudios primarios que están abordando según el ítem o aspecto de clasificación. Y esos resultados que estoy marcando aquí, pues se le llama en forma de distribución de frecuencias, cuya presentación puede ser en forma de gráficos, en forma de tablas, de forma o ambas, ¿vale? Pueden ser y o ambas formas. Esas plantillas de gráficos, estos son ejemplos que podríais tener en cuenta, como barras, como líneas, digamos, y las de líneas vienen bien, sobre todo para cuando se quiere mostrar la evolución. A la hora de hacer el reporte, siempre este de mapeo, si estáis viendo la pantalla, ¿no? Aquí en la barra de las líneas, viene bien, por ejemplo, para poder ver la evolución, ¿no? Aunque no forma parte de sus criterios de clasificación, pero por ver de manera general qué artículo, con el número de artículos que estáis en la temática que estáis estudiando, analizando, pues en el eje X sí o sí va en los años, ¿no? Los años de... En una sesión inicial os había escrito, ¿no? Scopus, por ejemplo, como ayuda a hacer esa evolución de número de artículos publicados de año en año, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, viene muy adecuado si en el eje X ponéis el aspecto tiempo. Luego está el de barras, que teniendo en cuenta justamente ya estos aspectos para poder clasificar, que podéis variar diferentes tipos de gráficos basados en barras para mostrar aspectos de número de papers respecto a alguna temática, ¿no? Pues digamos, si estáis teniendo en un área de clasificación que es realidad virtual o en detección de emociones, o lo que he visto también realidad aumentada, o si estáis trabajando en estrategias generales de aplicaciones móviles, pues sobre eso
vais a poder igual tener ya tipos de algún aspecto, ya sea del dispositivo móvil o de aplicaciones en general, o listar diferentes limitaciones que hay. Entonces, las barras pues os va a ayudar. Otra manera son las burbujas, que se conocen como bubble charts. Estas ya son un poquito más con respecto a estas dos, que hay barras y líneas. Es más, podemos igual abrir, pues esto es vuestras calificaciones, pues debería poner otra o cualquier otra en una hoja Excel, desear. Cuando tenéis gráficos, pues en el modo gráficos tenéis ahí para insertar imágenes y dentro de ese modo hay muchas plantillas, ¿vale? Pero una de esas también, aparte de las de barras en líneas, son las de burbuja, a la que me estoy refiriendo ahora, ¿vale? Estas de aquí, estas de burbujas. Estas nos va a venir bien cuando ya tienen más de dos variables, ¿vale? En las líneas tienen, en el eje X está el tiempo y en el eje Y ponéis el número de artículos. En el de barras, aparte de, sí que podéis tener los aspectos de que vais a tener que categorizar, pero si tenéis más de dos o tres, muchas más dimensiones, en el cual podéis aprovechar, digamos, el ratio de la burbuja. Cada burbuja va a depender del número de artículos que hay, pero ya aprovechéis el eje X como el eje Y como categorías, ¿no? Entonces podéis hacer un cruce de variables. Entonces son aspectos que hay. En los ejemplos que os di de los dos artículos de estudio de mapeo, el primero cubre ejemplos de cómo se organiza esto por tablas, ¿vale? En el segundo, que os di de ejemplo de estudios de mapeo, ya cubre más la parte de gráficos, ¿vale? Y como ejemplos se tiene estos, puede haber muchísimos más, por supongo que el tema de etcétera, y eso va a depender de cuándo vais a el análisis que vais a requerir. Al empezar, pues sí, la mayoría va a tener que tener uno de líneas, porque todos vais a igual presentar esa evolución de sus artículos que están publicados en el tema. El de barras también lo más posible que tengan, y luego el resto dentro de barras habrá variedad, hay variedad de tipos de barras que se pueden tener, y esas va a depender de cómo queréis presentarlas, ¿vale? Entonces, yo lo que quisiera es verme ahora sí más cómo tenéis su hoja Excel con su formulario, digamos, en el cual se está extrayendo, y poder ver sobre todo, para poder ver cómo más adelante vais a sacar adelante, digamos, este tipo de gráficos que se espera construir. Yo, a ver si os puedo compartir. ¿Dónde lo puedo tener? Supongo que lo debo tener aquí o no. No. En el ejemplo ejemplo aquí, está simplemente una tabla, ¿vale? Esta es una tabla y se está colocando los años de forma creciente, ¿vale? De esta manera se dice siempre el título, la hora y la tabla. Esto mismo se puede colocar en forma de línea y se ve la evolución gráfica, se puede complementar, ¿no? Digamos, ¿vale? Pero eso es una manera de ir reportando lo más básico, ¿no? Lo más básico, todos los estudios primarios de manera cómo va evolucionando en el tiempo los años. A medida que pasan, pues esos gráficos pueden ir teniendo otros aspectos, aunque esto, por ejemplo, aquí simplemente es la distribución, las preguntas en los diferentes, a través de las diferentes queries que se está teniendo en cuenta, ¿vale? Pero esto no. Dentro de lo que queda por ir clasificando, por ejemplo, esto es otra, ubicando, teniendo en cuenta los aspectos que se han tenido en cuenta como que es una especie, digamos, no es un tipo de gráfico, es una ubicación, digamos, en tablas, pero que se está teniendo en cuenta dos criterios de clasificación. Este aspecto de aquí que veis en el eje X, bueno, eje, digamos, horizontal, vamos a decirlo, corresponde a un criterio de clasificación, ¿vale? Y estos de aquí, estos dos sitios corresponden a otro criterio de clasificación, ¿vale? Es decir, aquí para poder presentar estos artículos primarios, que son ya solo los códigos, están teniendo en cuenta como información de dos criterios de clasificación.
¿vale? Dice, pues mira, tengo un criterio de clasificación que en lugar de solamente estar analizándolos con respecto si, en este caso son los instrumentos que usan como pues, diferentes tipos de cuestionarios que se utiliza para poder, en este caso concreto es ansiedad, para poder medir la ansiedad a través de cuestionarios, pues se clasificaron en dos formas, ¿no? Se fueron dos grupos, ¿vale? Entonces ese es como el tipo de, digamos, de cuestionario diciendo hay dos grupos, dos tipos, como un criterio de formar estos de clasificación. Los que, cuestionarios que están diseñados porque las mismas personas que son los que van a decir sobre su nivel de ansiedad son de reportes, el report, es decir, ellos, las personas mismas reciben analizan o miden o determinan su ansiedad, o cuestionarios que por su nivel de aplicación, digamos, pues requiere expertise de un profesional, ¿no? Entonces no pueden ser por uno mismo ese cuestionario aplicado, necesita de un profesional en el área. Entonces, ese es otro grupo, ¿vale? Entonces, se tiene ese criterio de clasificación y hay otro criterio de clasificación que se llamó como richness, que tiene que ver mucho con la objetividad del instrumento de medición, ¿no? Entonces, esto se definió porque fue lo que se necesitó. Y según eso se clasifica, ¿vale? Teniendo esos dos criterios, un criterio de clasificación, otro criterio de clasificación, y se va ubicando, tanto en forma horizontal y vertical. Es decir, eso es una forma de una manera tabular, pero al mismo tiempo se está tratando de ganar tiempo para ubicar y decir dónde están yendo esos estudios primarios. Y de esa forma poder observar, ¿no? Observar, pues, que si se hace medición de ansiedad a través de estos instrumentos que son cuestionarios, se está viendo que son más de autorreporte por uno mismo, pero también que son digamos, la objetividad que va a hacer que sean fiables, sean más bajos en lo que se llama richness, ¿vale? Con lo que se trata de ver cuán fiable, digamos, es la medida que se obtiene. Y hay otros que son de autorreporte, pero que son de mayor richness. Eso tiene que ver mucho con el tipo de escala que tiene la medida. Bueno, no voy a entrar al detalle de explicar estas cosas, ¿no? Pero el decir low o el high richness tiene que ver mucho con el tipo cuando proponen un cuestionario, pues dicen en qué escala está, ¿no? Escalas como nominal, ordinal, rate, de tipo ratio, de tipo absoluto, y esos tipos de escalas, pues se pueden ver, unas son más fiables que otras, ¿vale? Más objetivas, más fiables que otras. Entonces, hay esa tendencia. Entonces, sabiendo esto, pues ya ayuda a poder sacar luego conclusiones, ¿no? A que si esto es lo que está ocurriendo, pues, y yo quiero mejorar, pues debemos tender a irnos hasta esta parte o hasta esta parte, dependiendo de la situación de que se está haciendo, pero eso es lo que hay, ¿vale? Ese es un ejemplo concreto y vosotros vais a tener esa libertad de poder presentar, digamos, de manera tabular, combinando variables, y ahora digo variables, pero bueno, aspectos de clasificación, que pueden ser uno o dos, o simplemente que no combináis, ¿no? No estáis haciendo nada. Por ejemplo, aquí se está listando todo en concreto, uno por instrumentación, otro por eso que son estímulos y otro por el setting experimental, y se está listando, pero luego se puede dar un overview, digamos, del estímulo solo, de manera gráfica. Cada uno de estos puntos, cada sector Grecolor, lo que es el criterio de clasificación está relacionado con respecto al estímulo, en este ejemplo, ¿vale? Con respecto al estímulo emocional. Dentro de eso de estímulo emocional, vamos a para poder hacer este gráfico, pues ver qué estudios primarios, dentro de ese estímulo emocional, cuáles son esos ítems que hay dentro del estímulo emocional, que permite que yo vamos a formar nuestros grupos, ¿no? Todos estos estudios primarios, por ejemplo, que están en color, que pertenecen a este sector, corresponden a un estímulo que de provocar alguna emoción, digamos, simplemente con la interacción de un ordenador. Es decir, el estímulo es la aplicación
software que está en un ordenador y por lo tanto es el hecho de que interactúa, el hecho de la interacción con el programa que se esté interactuando, ¿vale? Con el programa software que se esté interactuando. Entonces, hay 5 de ese trabajo, pero hay otros que usan otro tipo de estímulos que no tienen que ver en interacción con el ordenador. Otros estímulos que, por ejemplo, esto es ponerlos en escenarios que se hace hablando en público, otros de cambios de temperatura, ¿no? Algo que solamente es un estudio primario que hizo allí, en el cual se pone personal trabajando y se les está cambiando la temperatura de mucho calor, mucho frío, y esto como hace que luego con el tiempo, a lo largo del número del experimento, pues hace que cambie su estado emocional y hacen sus pruebas, ¿no? Y ahí así. Entonces, lo que quiero decir es, tenéis aquí el criterio, que ese es el criterio, pero entonces ese criterio estímulo emocional luego se tiene cada uno de esos ítems definidos. Ok, por ese criterio, ¿qué estudios se han encontrado? Pues otros tratan de la parte visual, otros con la parte de la audición, el tacto y todo ello. Y eso es lo que ahora ustedes ya estáis en la etapa, habéis ya extrayendo datos. Una vez los datos ya están extraídos, vais a poder ver qué son estos puntos, estos ítems para ese criterio de clasificación, para que luego se pueda plantear una gráfica. ¿De qué manera lo represento? Aquí solo estamos poniendo un criterio de clasificación. Aquí hemos combinado 2 criterios de clasificación, 1 y 2, otro criterio de clasificación. Y yo puedo seguir viendo, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, en barras. Esto en barras, ¿cuántos criterios de clasificación veis aquí, en este gráfico? 6. 6 criterios de clasificación. ¿Criterios de clasificación? 2. 2. ¿Cuáles serían esos 2? ¿Cuáles serían esos 2? ¿Quién me dijo 2? No tengáis miedo. Ni dudéis. Supongo que es por el género, profesora. Género 1. ¿Y el otro? Porque me dijeron 2, ¿no? ¿Y el otro cuál sería? ¿Hay otro? ¿Tipo de participante? Las emociones. Claro. Un criterio de clasificación que creo que supongo que tenéis. Sí, me escucháis, sí. Está bien, el género, ¿vale? El género. El género es 1, ¿vale? Entonces aquí está diciendo en esta leyenda el género, todos los que son barras de color naranja y barras de color azul, pues está siendo género femenino y masculino, ¿vale? De los participantes que han participado en estos estudios mientras se analizan las emociones, ¿vale? Ok, ese es un criterio, pero hay otro criterio, ¿no? Y alguien por ahí también dijo el tipo de participante, ¿no? El tipo ¿Y de la edad ahí también fluctúa, maestra? Sí, también. Entonces estamos en función, que va saliendo los criterios, ¿no? Pero del otro criterio que dijeron también sería el tipo de participante, ¿vale? El tipo de participante. Y ahora, creo que fue Marta, ¿no? Que me habló de la edad también, ¿no? Entonces, si vuelvo a preguntar, ¿cuántos criterios hay aquí? Criterios de clasificación que se está teniendo en cuenta serían 3, ¿no? Uno, la edad, el tipo de participante y el género, ¿vale? 3. Cada uno de ellos va a tener sus propios ítems, ¿vale? Tipo participante, pues en este caso, porque son los papers que han tenido en cuenta, pues ha habido artículos primarios, estudios primarios, que han incluido a gente que es saludable, que no tiene ningún problema de salud, pero hay otros que sí tienen problemas de salud, ¿vale? Y otros, como otro criterio que dice ambos, ¿vale? Porque hay algunos que lo hacen solamente con gente sana, y provocan estímulos de emociones generándoles ansiedad, otros que no, que ya tienen algún problema, ¿vale? De enfermedad, algún problema físico o mental, pero ahí hay algún problema. Y otros serían ambos, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo aquí es eso. Entonces, dependiendo de cómo vais a de la clasificación que estáis teniendo de su estudio, que estáis analizando, pues luego a la hora de representar y visualizar, lo armáis, ¿no? De una forma que, por ejemplo, se está aprovechando de las barras, pero al mismo tiempo se está teniendo que en este lado de aquí, dentro de, digamos, tablas, ¿vale? En el cual se tiene todo lo que son niños y lo que son adultos, menores
de 18 y mayores de 18. Y para menores de 18 se tiene el otro que es healthy, estos son los ítems que corresponden para tipo de participante. Para children, tipo de participante, pues están los tres, healthy, disordered, word, y al mismo tiempo el género. Para adultos, 1, 2, 3 también, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que se tiene de los estudios primarios analizados. Entonces, todo esto no significa que es os puede servir de inspiración, pero sirve, va a ser dependiendo de qué es lo que estáis extrayendo de datos en sus estudios primarios para poder representar y visualizar, ¿no? Entonces, esto para cuando hicimos esto, claro, tenemos que hacer como una especie de previsualización, ¿no? Pero diseñar de manera gráfica el papel. Yo creo que podemos hacer de esta manera. Y mira, tenemos esta dimensión, este criterio de clasificación. ¿Qué tal si lo organizamos de esta forma, otra forma? ¿Y qué tal da? ¿Vale? Es la forma de ir viendo, ¿no? Y de qué forma combinando criterios de clasificación. Si bien es cierto, aquí solo tengo un criterio de clasificación y me informas entre los estímulos. En otros tengo dos, pues aquí ya aumenta un poquito más la complejidad, donde ya incluyo tres, ¿no? Ya estoy incluyendo tres, algo más, pero que me sigue siendo todavía informativo, porque estoy cruzando información de la edad, el género, el tipo de participante que se está ocurriendo en este tema concreto, ¿vale? Que está hablando de todo lo que se hace con lo que es experimentación. Y luego eso, ¿para qué le sirve a los futuros investigadores? ¿No? Ya que visualmente, futuros investigadores, no solamente vosotros, que posiblemente pueda ir más adelante a ver temas de tesis, ¿no? Sino que a cualquier otro que pueda leer los artículos de esta naturaleza, puedan estar viendo, pues mira, hay más tendencia de estar trabajando con niños que con adultos. Habrá que ver ese por qué. Pueda que los niños, pues al tener mayor tiempo y los adultos su tiempo de acceder a experimentos es más difícil, de coordinar los tiempos, con los niños no, tienen más tiempo libre, puede ser una explicación, ¿vale? Eso dices, pues mira, eso es lo que estoy viendo. De eso puede variar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con lo ideal de poder presentar igual que sean ambos, gente saludable y no saludable, para ver el tema de la ansiedad? Y esa cuestión, ¿no? Entonces, eso es aquí, por ejemplo, está muy bajito, ¿no? Que hay poca investigación en temas de adultos mayores de 18 con ambos textos, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, otra forma de presentar, ¿vale? Aquí va a ser más que suficiente si se está contando, aparte de las frecuencias, aquí de los números, de manera fija, más allá ya de aprovechar este eje, que es la frecuencia. Aquí esto, por cierto, esto viene a ser el número en promedio de sujetos, ¿vale? De personas que están entrando. En cambio, aquí viene a ser el número de, digamos, frecuencia es de artículos, ¿vale? Y estos vienen a ser las señales fisiológicas, se listan entre las señales fisiológicas y los estudios primarios. Se listan los estudios primarios. Entonces, aquí el criterio de clasificación que está viendo, el criterio de clasificación único, que está viendo es con respecto, digamos, a las features, ¿vale? Señales fisiológicas y features. ¿Cuáles son esas features? Las features son los que están conteniéndose aquí, en este aspecto. ¿Cuáles son las señales fisiológicas? Aquí. De esta manera se han ubicado. Aquí están el criterio de señales fisiológicas son estas. Los ítems que forman de señales fisiológicas son cada uno de estos valores. El otro criterio de clasificación vienen a ser los valores que están entre paréntesis, que vienen a ser las diferentes, digamos, features, que están clasificados por frecuencia, por no lineal, por tiempo y frecuencia y su significado, ¿no? Entonces aquí la leyenda lo dice, ¿no? Frecuencias con respecto a tiempos, que vienen a ser features, y eso se está diciendo para cada estudio primario. Este estudio primario ha trabajado con estas señales fisiológicas. ¿Con cuántas? Con 3 señales fisiológicas. ¿Cuáles son? ¿Qué features ha utilizado? Y así, ¿no? Hay otros que usan 4, uno hay solo 1, 2. Entonces, de esa forma se está mapeando. O sea, esto es otra forma de mapear, ¿no? De mapear. En el cual también se puede tener dentro de esa forma los features. O sea, es otra manera de presentar. Entonces, es un aspecto que es, pues, de alguna manera sois creativos de la manera como podéis presentar, ¿vale? Entonces, es una manera de presentar
y, digamos, analizando dos criterios de clasificación. Y es también tabular. Esta es tabular, ¿vale? Entonces no hay una cosa ni otra mejor. Puede una tabular ser buena, puede ser una gráfica también, y que lo importante es qué información estamos mostrando con respecto a lo que queremos mostrar, ¿vale? Es otra de barras, que estas solo son por dispositivos. Por ejemplo, todo el criterio de clasificación viene a ser con respecto a los devices, a los dispositivos en sí que se han usado, y esos dispositivos pues usan sensores, porque se trataba de señales fisiológicas, y aquí cada uno viene a ser los nombres de los diferentes dispositivos que se ha utilizado, ¿vale? Entonces, hay algunos que, pues, este es el que está siendo más utilizado que otro, y esa forma se organiza. Entonces, aquí solamente, por ejemplo, es de barras y un criterio de clasificación único. Este es el criterio de clasificación. Entonces, son los ítems de valores de los que se ha ido encontrando, ¿vale? Que se ha ido poniendo. Entonces, un error puede ser de que asegurarnos en poner el nombre que corresponde, ¿no? Si es el empática, por ejemplo, empática wristband, pueda que alguno solo le llame empática y no dice wristband, pero eso se refiere al mismo. Empática es lo mismo. Aunque a uno solo le diga empática y no le ha llamado wristband, es decir, no ha dado la precisión con nombre completo, se contaría como del mismo tipo, ¿no? Del mismo tipo, ¿vale? Hay otros que son, por ejemplo, custom made, otros hechos por las mismas personas, ¿no? Que suelen ser sensores, estos, digamos, genéricos, los compran y no son digamos, específicos, ¿no? Sino que son más generales, hechos por uno mismo, sus propios sensores de coste mucho más bajo, y ya está, ¿no? Entonces hay unos cuantos de ahí. Y esto sí, eso quería mostrar en concreto otra vez otro tipo de clasificación que se está teniendo aquí, que es con respecto al tipo. O sea, en este caso coincide, ¿no? El criterio de clasificación se llama tipo, ¿vale? Es decir, de la clasificación en sí. Como es un detector, el clasificador, si va a votar, si es binario, es decir, va a tener solo dos salidas a la hora de clasificar ansiedad, no ansiedad, o va a ser de multiclases, si va a definir niveles de ansiedad, es decir, más allá de decir simplemente hay ansiedad o no hay ansiedad, sino también definir diferentes niveles de ansiedad, o ninguna de estas, ¿no? Que no hay. Y que no ha sido indicado, por ejemplo, ¿no? O no que entra la ANI, no me recuerdo ahora, creo que la ANI sí debe ser eso, pero lo que antes es binario, o multiclass, según los datos que vais obteniendo, ¿vale? Entonces, eso es lo que más o menos que he querido recorrer de manera explícita en estas formas de visualización, pero claro, esto va a venir de una vez extraído y teniendo todo en su formulario de extracción, e ir preparando de lo que estáis extrayendo, preparar para que luego vayáis a construir sus diferentes diagramas o tablas, o de lo que se puedan hacer, ¿vale? De lo que se pueda hacer. Y esto es lo que me gustaría ya en la siguiente sesión, que es la tarea que os estoy dejando de actividad grupal. Pueden hacer todos los grupos, presentarán. No voy a pedirles nada escrito, lo que os estoy pidiendo en la actividad grupal es el tipo de plantilla más apropiado para reportar vuestros resultados, que permitirá dar respuestas a vuestras correspondientes investigación. Si bien eso, tenéis que seleccionar ese tipo de plantillas que vais a usar, ¿vale? Pero no solo eso, sino ya ir presentando los gráficos, ¿vale? Los gráficos construidos, los gráficos que ya construidos, aparte de seleccionar el tipo de plantilla, eso es lo que tenéis que hacer, deberíais incluirlo en forma ya solo el gráfico, se lo podéis incluir ya en donde estáis siguiendo el protocolo que tenéis, eso se va a convertir como un reporte. O sea, el reporte va a incluir todo lo que es el protocolo que tenéis allí, ya en modo, digamos, descrito de lo que se está haciendo, pero ahí sobre eso una sección resultados, se añadirá una sección resultados, y ahí va lo que quiero que incluyáis esos gráficos.
construidos, después de haber tenido en cuenta qué plantillas vais a construir, o qué plantillas os va a servir, tablas o qué tipos de gráficos, y poder incluirlos. No os estoy pidiendo todavía la descripción textual, porque todo gráfico tiene que tener una descripción, una discusión, eso todavía no os estoy pidiendo, ¿vale? Eso estoy pidiendo ya construir para ese jueves los gráficos, los diversos gráficos o tablas que vais a tener en función a la data que habéis clasificado, ¿vale? Que habéis tenido, que tenéis hasta la fecha extraída de datos, y ya ir viendo esos gráficos o tablas de presentar como que va a servir de parte de su estudio de mapeo. Y eso es lo que sería para la siguiente semana. Aquí puse unos enlaces de diferentes, porque estoy viendo aquí que está todo con el enlace de la universidad mía que me da acceso a los artículos de estas, pueda que no lo podéis comprobar si les carga o no, pero posiblemente no les cargue porque he accedido a través de mi universidad y estoy viendo que estoy entrando por la universidad. Posiblemente me lo confirmáis, pero posiblemente no les va a dejar porque no estáis dentro del campus. Me lo confirmáis de todas formas, pero posiblemente no. Si es así, os puse ejemplos, aparte del que yo os he presentado en concreto, aquí otras formas de diagramas, de gráficos, pero claro, todo esto podéis ver diferentes ejemplos, todos estos muestran ejemplos de diversos diagramas en un estudio de mapeo, ¿no? De burbujas, de barras, de líneas, todo. Pero todo eso va a estar lo que tengáis en su data, en su formulario de extracción de datos. Entonces, lo que voy a hacer ahora, estoy viendo en el chat cosas, no se puede, vale, pide que lo veo, vale, ok, ya lo habéis probado. Ok, entonces voy a actualizar con unos enlaces que no voy a intentar poner los de los de la universidad, y voy a actualizar eso, porque no me di cuenta de esta parte de aquí. Pues esto sería lo que voy a actualizar, estos links, mientras todos vosotros vais me voy a pasar a ver sus formularios con la data extraída, que esto es importante, lo que quiero ver qué cosa habéis ido extrayendo. Y la siguiente semana, cada grupo va a presentar a todos sus gráficos. Bueno, el gráfico principal básico que todo el mundo va a tener que tener, he dicho, la de líneas, que es la de evolución en el tiempo o en forma de tabla, como veáis, de cómo los artículos que habéis encontrado, de qué forma ha ido, qué evolucionando en el tiempo, si es en forma de tabla o gráfico, lo que sea, pero esas sí que la vais a tener todas, ¿vale? Pero todos otros gráficos más que estáis haciendo, eso cada grupo va a presentar. Es presentarlo, contar brevemente sobre el gráfico de qué va, y eso lo van a hacer todos la próxima semana, ¿vale? Los 10 grupos. ¿Por qué? Porque en la semana 8, que va a ser nuestra última sesión, increíblemente ya, en la última semana ya vais a poder, sobre esos gráficos, lo que vais a hacer es poder ya luego reportarlos, discutirlos textualmente, escribirlos, actualizar incluso sus amenazas, porque amenazas pueden haber, como os dije, a nivel de selección, también a nivel de clasificación, a nivel de mapeo, ¿no? Entonces, poder ver si hay alguna nueva amenaza que puede aparecer, pues mencionarlos, ¿no? Actualizar ya todo eso en su reporte final, pero eso sería ya en el reporte final que se va a entregar en la semana 8, ¿vale? Pero ahora en la semana 7 quiero ver todos esos gráficos que estáis teniendo. Entonces, eso sería todo por ahora. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, maestra, hay algunas preguntitas que están generándose de esta explicación. Vale. Bueno, empezaré por la primera. Solo son 3 puntuales. La primera. Nosotros desde el momento que hemos seleccionado un tópico de investigación, un tema especial dentro de nuestro contexto a nivel grupal, entonces esto nos lleva a hacer todo lo que hemos venido haciendo hasta el momento con su orientación y su ayuda. Correcto, ya llegamos a este punto donde vamos a tener que plasmar algunos recursos, en este caso,
vamos a tener que ayudarnos de gráficos, de barras, ¿sí? De esquemas, para poder nosotros medir de repente en base a los objetivos, a las variables de nuestra investigación que hemos planteado. Obvio, tiene que guardar mucha relación con lo que estamos estudiando, estamos investigando, ¿no? Su ejemplo, su trabajo que nos está usted mostrando, partamos si es una investigación cualitativa o una investigación cuantitativa, porque la cualitativa pretende ponderar, pretende que nosotros hagamos ayuda de ciertos instrumentos para poder llegar a comprobar una hipótesis. Pero me pregunto también, ¿no? Ahorita lo que nosotros estamos haciendo es una revisión sistemática de literatura, obviamente, a través de ciertos motores de búsqueda que hemos venido realizando y los venimos todavía refinando hasta llegar a que guarden una estrecha relación con el tópico de investigación elegido. De hecho, su investigación ha tenido que buscar, recoger esos datos, esa información, para poderlo llevar a la subida de un gráfico, ¿no? Y si la mayoría de nuestros trabajos son solamente revisiones sistemáticas de literatura, entonces, ¿cómo podríamos realizar estos gráficos? O le buscamos la relación, pues, ¿no? Obviamente, para poder nosotros plasmar hasta qué punto lo que estamos indagando, porque no hemos recogido, no hemos aplicado entrevistas, no hemos aplicado encuestas. Lo único que hasta el momento estamos refinando y seguimos refinando la relación de esas búsquedas que guarden la pretensión con nuestro tema de elegido, ¿no, maestra? Hasta ahí yo entiendo claramente lo que usted nos quiere decir que tengamos que hacer para la próxima clase, ¿no? Utilizar estos gráficos de lo que estamos haciendo para poder ver y divulgar lo que pretendemos ya, pues, ¿no? Dar a conocer sobre lo que hemos elegido, ¿no? Hasta dónde, de hecho, si lo que estamos investigando nos lleva a un final o unas conclusiones que van a tener que ser de repente interpretadas en estos esquemas que estamos apreciando, ¿no? Eso, maestra, yo lo entiendo así, de repente estoy equivocada o lo puntualiza mejor usted, ¿no? Con la respuesta. Gracias, maestra. Gracias, Marta. A ver, esto, como dicen, es un estudio, ¿vale? De mapeo. La revisión sistemática, como sí, la diferencia es que no estamos haciendo la revisión sistemática todavía, pero tienen muchas cosas en común. O sea, digamos, ese es un estudio de mapeo que está haciendo la revisión de la literatura, ¿vale? Se está revisando la literatura que hay, el estado del arte que hay, de manera sistemática. En eso estamos todos. Y como tal, lo que os he mostrado de estos diferentes gráficos son también propios del estudio a nivel de estudio de mapeo, ¿vale? No hay hipótesis aquí. Las preguntas, es muy cierto que estos gráficos que se están presentando están sirviendo para luego discutir las preguntas de investigación que uno haya planteado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí se tienen preguntas de investigación, 8 preguntas de investigación, pero están divididas. Entonces, una pregunta de investigación con respecto a instrumentación a medir. Y entonces, lo que os hablé, igual os hablé de cuestionarios o entrevistas, pero eso no significa que esto significa que en los estudios primarios, en los estudios que los artículos que se han revisado, hablan de estos. No es que los autores, es decir, no es que nosotros, que estoy como una autora del estudio de mapeo, haya hecho yo cuestionarios o haya hecho yo entrevistas, no, sino son que los artículos que se han revisado han tomado en cuenta esos instrumentos para poder determinar y medir la ansiedad, ¿vale? Entonces,
Entonces, eso es una pregunta. Por lo tanto, para esa pregunta ha habido un criterio de clasificación y ha habido, y puedas ver que preguntas que requieran más de un criterio de clasificación, ¿no? Por ejemplo, esto es otras 2 preguntas sobre este tema. Aquí hay muchas más preguntas. Todas estas preguntas siempre siguen siendo todas de estudio de mapeo, pero no planteamos todavía hipótesis, ¿vale? ¿Por qué? Porque es por el tipo de método que estamos aplicando y el fin y el objetivo que buscamos es poder simplemente analizar, ver esas frecuencias que hay, porque con los gráficos que eso nos permiten, o tablas, ir viendo de qué manera están siendo esos estudios primarios, de qué manera están yendo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya se puede discutir, pero es ello. Entonces, los gráficos que vais a construir va a depender mucho de la data que estáis extrayendo, de los criterios de clasificación que ya habéis ido definiendo. Hay un grupo que lo veía bastante, que definió bastante criterios de clasificación y estaban ya muy bien ubicados con las preguntas de investigación, que lo veo bastante mejor el grupo, digamos, de todos los demás. A nosotros iban encaminados y otros todavía estaban muy perdidos. Por eso hoy me gustaría ver si, en base de haber ido de grupo en grupo y haber estado viendo y habiendo aclarado, quiero ver qué data habéis ido extrayendo, y que tenéis que discutir en poder plantear estos tipos de, una vez extraído la data, construir diferentes formas de gráficos que luego aquí está organizado también por preguntas de investigación, ¿no? Claro que la tabla 5 presenta, o la figura que tiene, eso es lo que se presentará en su texto cuando vais a reportar, ¿vale? Ahora, ¿por qué yo lo estoy llamando preliminar? Porque igual ya eso era alguna de las preguntas que venía más adelante, pero en vista que nadie todavía, bueno, ha habido esta pregunta en concreto, ¿no? Sobre lo que vais a hacer, ¿por qué sería preliminar y por qué no? Porque obviamente hay trabajos, hay estudios primarios, por ejemplo, este tiene 8 preguntas, ¿vale? Pues hay otros igual solo tienen 2 preguntas y otros igual tienen 5 o 6 preguntas. Yo sé que hay esos rangos, ¿vale? De valores, de número de preguntas de los estudios que estáis haciendo cada uno de vosotros. Tenéis un número de preguntas que hay. Entonces, pues, es decir que el que se ha planteado 6 preguntas ya me tiene que entregar todo y responder las 6 preguntas definidas. No, ¿vale? No sería eso. Por eso lo llamo, eso es un aspecto, por ejemplo, de que, ¿por qué sería preliminar? Porque por los tiempos igual no vais a poder responder ya las 6 preguntas totales, ¿vale? Pueda de que decís, yo tengo 6 preguntas, eso que puede ser una manera, es decir, estoy priorizando y voy a responder y vamos a centrarnos en analizar estas 4 preguntas o 3 preguntas. ¿Qué pasa de otros que solo tienen 3 preguntas? Aunque tienen solo 3 preguntas, pero tienen otro aspecto igual en complejidad, no sé complejidad, pero que requiere un poco más de esfuerzo porque pueda decir que tengan muchos artículos, ¿vale? Por la temática, pues estén teniendo, vamos a decir, 80, 100 ya seleccionados, ¿vale? Artículos. Por lo tanto, tenéis que extraer mucho más artículos para leer, revisar, analizar, extraer a esos, y son muchos más de otros que se han quedado en 40, por decir, con respecto a otros que tienen 100. Eso implica de que todavía va a quedar preliminar porque aunque solo tengo 3 preguntas definidas, pero tengo muchos artículos. Y habrán otros que no tienen ni tantas preguntas y tampoco tienen exceso de estudios primarios. Tenéis, por decir, en la media de 35 o 40 artículos. Por lo tanto, pues igual, dependiendo de cuántos sean miembros de grupo o lo que estéis trabajando, pueda de que lleguen a avanzar en la medida posible, pero igual no a completar todas las preguntas tampoco. Entonces, quiero ver hasta dónde con lo que estáis llegando va a ser por lo que le llamo como preliminar, que igual todavía no vais a poder completar todo, ya sea por el criterio en cuanto al número de preguntas o por el criterio del número de estudios primarios seleccionados que tenéis, y hace que estéis haciendo de los últimos años o algún criterio que siento, creo que va a ser preliminar de ese análisis de lo que estáis presentando. ¿En dónde? En forma gráfica, que estáis siendo incluido en esta forma gráfica de reportes. Entonces, esto lo aclaro de una vez por si luego realmente hay alguna pregunta. Marta, ¿quedó aclarado?
de lo que hablé, de lo que dije? Sí, sí, maestra, ya le entendí. Muchas gracias por la respuesta. Vale. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta más? Al chat creo que ya no hay más. Vale. Entonces, lo que haremos es pasar a pasarme por grupos, ¿vale? Voy a terminar esta parte de aquí. ¿Qué más voy a hacer? Entonces vamos a pasar Stop Share. Recording stopped. Y a formar, me voy a pasar a estos grupos. Quiero que cada grupo ya tenga listo lo que está haciendo de su data, que todos ya estén compartida su formulario de donde estáis extrayendo la data, ¿vale? Y mientras llegue y visite a su grupo, mientras yo esté visitando a su grupo, cuando visite, podéis ya ir viendo en función a los gráficos o simplemente hasta dónde vais a incluir como parte de esos resultados preliminares, ¿vale? Para que aprovechéis cuando yo os visite, preguntarme si alguna opinión, mira, Nelly, hemos visto que tenemos todo esto, hemos extraído, ya sabemos el esfuerzo que nos está tomando, vamos a priorizar de esta manera, vamos a hacer estas preguntas, ¿qué te parece? O de algo, ¿no? De lo que ya habéis estado, ¿vale? Todos van a tener el mismo tiempo porque ahora voy a primero actualizar los enlaces, que sí que sean accesibles, porque pues se ven enlaces que no estáis accediendo, y luego dentro de 5 minutos empezaré a visitarlos a cada grupo, ¿ok? Entonces, pero eso, cuando os visite, aprovechar en tener ya en función a lo que estéis haciendo con su formulario compartido, ¿vale? Vale, pues lo que voy a hacer es abrir los grupos para que luego os pueda visitar, ¿vale? Para que luego os pueda visitar. Entonces está allí y ya tenéis los grupos, podéis entrar a cada uno a su grupo y os voy visitando en el transcurso. Mientras pongo en acceso los links, corrijo los enlaces. Nos vemos.